Un comerciante arrogante desafió al anciano apache. Si realmente hablas con las águilas, apuesta tu vida en demostrarlo. El sabio indígena sonrió en silencio. Y lo que sucedió después dejó a todos mudos de asombro. En las extensas llanuras de Nuevo México, donde el cielo se extendía como un mar azul infinito sobre tierras que habían sido sagradas durante milenios, se alzaba el poblado de Tierra Bendita, un lugar donde dos mundos diferentes habían aprendido a coexistir con respeto mutuo. Era el año 1892, y los vientos del cambio soplaban por todo el territorio, llevando consigo tanto oportunidades como desafíos para las comunidades que habían llamado hogar a esas tierras durante generaciones. Bartolomé Mendoza llegó a Tierra Bendita un martes de agosto, cuando el sol del mediodía convertía las calles polvorientas en ríos de calor que hacían temblar el aire como agua agitada. Venía del este, desde las ciudades prósperas donde el comercio ferroviario había creado fortunas de la noche a la mañana, y su carreta estaba cargada con mercancías que prometían cambiar la vida de los habitantes del pueblo. Herramientas modernas, telas finas, remedios patentados y, sobre todo, ideas sobre progreso y civilización que él consideraba superiores a las tradiciones locales. Bartolomé era un hombre de 42 años, de estatura mediana, pero con una presencia que llenaba cualquier espacio donde se encontrara. Su traje de paño fino, aunque cubierto de polvo del viaje, hablaba de prosperidad urbana, y su sombrero de fieltro negro estaba adornado con una banda de plata que captaba la luz del sol como un faro de autoridad. Llevaba un bigote cuidadosamente encerado y unos ojos grises que brillaban con la astucia de quien había convertido el arte de la persuasión en una ciencia exacta. Durante sus primeros días en Tierra Bendita, Bartolomé había establecido su negocio en la plaza principal, desplegando sus mercancías sobre mesas largas cubiertas con mantas coloridas que había comprado a bajo precio en las ciudades. Su voz resonante atraía multitudes curiosas mientras describía las maravillas de la vida moderna, prometiendo que sus productos podían resolver problemas que muchos de los habitantes ni siquiera sabían que tenían. Señoras y señores, declamaba con teatralidad practicada, he venido desde las grandes ciudades para traerles el futuro. Estas herramientas multiplicarán su productividad. Estos remedios curarán dolencias que han plagado a sus familias durante generaciones. Y estas telas les darán la elegancia que merecen. Los habitantes del pueblo, una mezcla armoniosa de familias hispanas que habían llegado generaciones atrás y comunidades indígenas que habían habitado la región desde tiempos inmemoriales, recibían las ofertas de Bartolomé con educada curiosidad, pero también con sabiduría cautelosa. Habían visto pasar muchos vendedores ambulantes a lo largo de los años, y habían aprendido a distinguir entre las promesas genuinas y las palabras vacías. Sin embargo, Bartolomé había notado algo que lo intrigaba profundamente, y al mismo tiempo lo irritaba. En las afueras del pueblo, cerca de un arroyo cristalino que serpenteaba entre álamos centenarios, se extendía un pequeño campamento apache donde vivían algunas familias que mantenían las tradiciones ancestrales mientras participaban activamente en la vida económica y social del pueblo. Lo que más llamaba la atención de Bartolomé era un anciano apache de cabello plateado como la luna llena, conocido en todo el valle como Aigle Sabio. Su nombre real era más largo y llevaba significados sagrados que solo su pueblo conocía completamente, pero todos en Tierra Bendita, desde los niños hasta los comerciantes más prósperos, se referían a él con respeto como el hombre que hablaba con las águilas. Aigle Sabio tenía 73 años, y su rostro llevaba las marcas del tiempo como un mapa de sabiduría acumulada. Sus ojos, profundos como pozos ancestrales, parecían ver más allá del presente, conectándose con verdades que trascendían el mundo material. Vestía ropas tradicionales hechas de cuero suave y algodón tejido, decoradas con patrones geométricos que contaban historias de su pueblo, y alrededor del cuello llevaba un collar de turquesas y plumas de águila que había heredado de su abuelo. Durante las mañanas, cuando la brisa del amanecer aún llevaba la frescura de la noche, Aigle Sabio se sentaba en una roca alta cerca del arroyo, y las águilas venían a él. No una o dos, sino docenas de estas magníficas aves que volaban desde las montañas distantes para posarse cerca del anciano,
como si estuvieran participando en conversaciones silenciosas que solo ellos entendían. Los habitantes de Tierra Bendita habían presenciado este fenómeno durante décadas. Sabían que Aigle Sabio podía predecir cambios en el clima observando el comportamiento de las águilas, que podía localizar fuentes de agua siguiendo sus vuelos, y que las aves parecían transmitirle información sobre eventos que ocurrían a grandes distancias. Para la comunidad, esto no era magia ni superstición, sino parte de la sabiduría ancestral, que conectaba a ciertos individuos especiales con los ritmos naturales del mundo. Bartolomé, sin embargo, veía estas reuniones matutinas con escepticismo creciente y una irritación que no lograba ocultar completamente. Como hombre de la ciudad moderna, educado en escuelas que promovían el pensamiento científico y racional, consideraba que las creencias indígenas eran obstáculos al progreso. En su mente, Aigle Sabio representaba todo lo que estaba mal con las comunidades rurales: el apego a tradiciones obsoletas, la resistencia al cambio y la preferencia por lo místico sobre lo práctico. «Es imposible», murmuraba Bartolomé mientras observaba desde lejos las reuniones matutinas. «Los animales no hablan, no transmiten mensajes, no predicen el futuro. Esta gente necesita educación, necesita ciencia, necesita progreso real». Su frustración aumentaba porque notaba que muchos habitantes del pueblo consultaban a Aigle Sabio antes de tomar decisiones importantes, buscando su consejo sobre cuándo plantar, cuándo viajar, cuándo celebrar ceremonias importantes. Esta influencia del anciano apache representaba una competencia directa a la autoridad que Bartolomé esperaba establecer como representante del mundo moderno. Una tarde, mientras organizaba sus mercancías después de un día de ventas moderadas, Bartolomé decidió acercarse al campamento apache para observar más de cerca lo que él consideraba un espectáculo de supersticiones primitivas. Se ubicó a una distancia que consideraba apropiada, cerca de un grupo de árboles que le proporcionaban sombra y parcial ocultamiento. Aigle Sabio estaba sentado en su roca habitual, con una gran águila calva posada majestuosamente en su brazo extendido. El ave, con su cabeza blanca brillando bajo la luz del sol y sus ojos dorados fijos en algún punto del horizonte, parecía tan cómoda como si estuviera en su propio nido. El anciano susurraba palabras en lengua apache y de vez en cuando asentía como si estuviera recibiendo respuestas. «Ridículo», murmuró Bartolomé, pero había algo en la escena que lo inquietaba. La conexión entre el hombre y el ave parecía tan genuina, tan natural, que por un momento dudó de sus propias convicciones racionales. Esa noche, en la posada donde se hospedaba, Bartolomé conversó con otros huéspedes sobre el anciano apache y sus águilas. Las historias que escuchó lo desconcertaron aún más. Relatos sobre predicciones que se habían cumplido con precisión asombrosa, sobre águilas que habían guiado a viajeros perdidos de vuelta a casa, sobre mensajes que habían llegado a través de las aves mucho antes que los correos oficiales. «Es coincidencia», se repetía Bartolomé, pero una semilla de duda había comenzado a germinar en su mente. Como comerciante exitoso, había aprendido a leer a las personas, a distinguir entre los charlatanes y quienes realmente poseían habilidades especiales. Y había algo en Aigle Sabio que no encajaba en sus categorías usuales. Al final de esa primera semana en Tierra Bendita, Bartolomé había vendido menos mercancías de las que esperaba, y había notado que muchas personas del pueblo parecían más interesadas en mantener sus tradiciones que en adoptar las innovaciones que él ofrecía. Su frustración crecía, y con ella, su determinación de demostrar la superioridad del pensamiento moderno sobre lo que él consideraba supersticiones primitivas. Sin saberlo, Bartolomé se estaba preparando para un enfrentamiento que cambiaría no solo su percepción del mundo, sino también su comprensión de lo que realmente significaba la sabiduría verdadera. La segunda semana de Bartolomé, en Tierra Bendita, comenzó con una frustración que crecía como tormenta de verano en el horizonte. Sus ventas habían disminuido notablemente, y había comenzado a notar que muchas personas del pueblo acudían a él con educada cortesía. Examinaban sus mercancías con interés aparente, pero finalmente se marchaban sin comprar nada, murmurando excusas sobre necesidad de consultar con sus familias o esperar mejores momentos económicos. Lo que realmente lo exasperaba era descubrir que estas mismas personas, después de rechazar sus productos modernos,
Se dirigían al campamento Apache para buscar el consejo de Aigle Sabio sobre las decisiones más simples de sus vidas cotidianas. El anciano indígena se había convertido, en la mente de Bartolomé, en el obstáculo principal entre él y el éxito comercial que había venido a buscar en este pueblo prometedor. Es absolutamente irracional, se quejaba Bartolomé con don Fernando Herrera, el dueño de la posada donde se hospedaba. Esta gente prefiere consultar a un anciano que dice hablar con pájaros en lugar de aprovechar los avances de la ciencia moderna. ¿Cómo pueden progresar si se aferran a supersticiones primitivas? Don Fernando, hombre práctico de 60 años que había visto pasar muchas generaciones por su establecimiento, sonrió con la paciencia de quien ha aprendido que la sabiduría viene en muchas formas diferentes. Señor Mendoza, con todo respeto, Aigle Sabio ha vivido en este valle durante más de 70 años. Ha visto sequías y abundancias, tormentas y calmas, y sus consejos han ayudado a muchas familias a tomar decisiones acertadas. No es superstición, es experiencia acumulada. ¡Experiencia!, exclamó Bartolomé con desdén. Don Fernando, yo tengo experiencia en el mundo real, en los mercados modernos, en las ciudades prósperas donde la ciencia y la tecnología están transformando la humanidad. Este apego a tradiciones obsoletas solo mantiene a la gente en el atraso. Esa mañana, Bartolomé decidió implementar una estrategia más agresiva para demostrar la superioridad de sus métodos modernos sobre las tradiciones locales. Organizó una presentación especial en la plaza principal, con banderines coloridos y carteles que anunciaban demostración de los milagros de la ciencia moderna. Había invertido tiempo considerable preparando experimentos sencillos con productos químicos, demostraciones de herramientas mecánicas y comparaciones dramáticas entre métodos tradicionales y técnicas innovadoras. La presentación atrajo una multitud considerable, incluyendo familias enteras que llegaron con curiosidad genuina por ver las maravillas que el comerciante había prometido. Bartolomé comenzó con confianza, explicando cómo sus remedios patentados podían curar dolencias más rápida y efectivamente que las hierbas locales, cómo sus herramientas podían multiplicar la productividad agrícola, y cómo sus métodos de organización comercial podían aumentar la prosperidad general del pueblo. Durante los primeros 30 minutos, todo marchó según sus planes. La audiencia escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes, y algunos incluso mostraban interés genuino en realizar compras. Bartolomé se sentía triunfante, convencido de que finalmente había logrado capturar la atención del pueblo y demostrar la obsolescencia de las tradiciones ancestrales. Fue entonces cuando notó que Aigle Sabio se había acercado silenciosamente al borde de la multitud. El anciano Apache observaba la demostración con expresión serena, sin mostrar hostilidad ni aprobación, simplemente con la atención respetuosa de quien escucha algo que considera interesante, pero no necesariamente trascendental. La presencia del anciano cambió sutilmente la dinámica de la presentación. Bartolomé notó que muchas personas en la audiencia comenzaron a lanzar miradas ocasionales hacia Aigle Sabio, como si estuvieran buscando su reacción o esperando algún tipo de respuesta silenciosa a las afirmaciones del comerciante. «Señores y señoras», continuó Bartolomé, elevando la voz para recapturar completamente la atención. «Lo que estamos presenciando aquí es el encuentro entre el pasado y el futuro, entre la superstición y la ciencia, entre el estancamiento y el progreso». Al pronunciar estas palabras, sintió una oleada de confianza renovada. Este era el momento perfecto para establecer definitivamente su autoridad intelectual sobre las tradiciones locales. Ustedes han vivido durante generaciones consultando señales naturales, interpretando comportamientos de animales, siguiendo consejos basados en tradiciones no comprobadas, declaró con teatralidad creciente. Pero yo les ofrezco certeza científica, resultados medibles, progreso real y tangible. La multitud permaneció en silencio, pero Bartolomé interpretó esta quietud como atención fascinada. Se sentía más seguro de sí mismo que nunca. Por ejemplo, continuó, mirando deliberadamente hacia donde estaba Aigle Sabio, he escuchado que en este pueblo algunas personas creen que es posible comunicarse con las águilas, que estos animales pueden predecir el futuro o transmitir mensajes importantes. Con todo respeto hacia las tradiciones locales, esto es científicamente imposible.
Un murmullo casi imperceptible recorrió la multitud. Bartolomé había cruzado una línea invisible, y todos los presentes lo sabían. Los animales, explicó con tono profesorial, actúan por instinto, no por inteligencia consciente. No pueden hablar, no pueden razonar, y definitivamente no pueden predecir eventos futuros o transmitir información compleja. Cualquier aparente comunicación entre humanos y animales es simple coincidencia o interpretación errónea de comportamientos naturales. Aigle sabio permaneció inmóvil, pero sus ojos se habían enfocado completamente en Bartolomé. No había ira en su expresión, ni ofensa, sino algo más profundo. Una especie de tristeza compasiva hacia alguien que había perdido la capacidad de percibir las conexiones más sutiles de la vida. Bartolomé, interpretando el silencio del anciano como evidencia de que había ganado el debate intelectual, decidió llevar su argumento hasta la conclusión lógica. De hecho, declaró con voz que resonó por toda la plaza, estoy tan convencido de la imposibilidad de la comunicación animal que estaría dispuesto a apostar mi reputación profesional completa en que nadie en este pueblo puede realmente hablar con las águilas o recibir mensajes genuinos de ellas. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los niños más pequeños parecían entender que algo importante acababa de suceder. Fue entonces cuando Aigle sabio dio un paso adelante. Su movimiento fue tan grácil y natural que parecía flotar sobre la tierra polvorosa de la plaza. La multitud se apartó respetuosamente, creando un sendero directo entre el anciano y el comerciante. «Joven comerciante», dijo Aigle sabio con voz suave, pero que llegó claramente a todos los rincones de la plaza. Sus conocimientos de las ciudades son impresionantes, y respeto la sabiduría que ha traído desde lugares lejanos. Bartolomé se irguió, esperando una concesión completa a su superioridad intelectual. Pero, continuó el anciano con la misma tranquilidad, en 73 años de vida, he aprendido que la verdadera sabiduría reconoce que hay muchas formas de conocimiento, muchas maneras de entender el mundo, y muchos lenguajes que no se enseñan en las escuelas de las ciudades. La voz de Aigle sabio no tenía desafío ni confrontación, pero había en ella una autoridad natural que provenía de décadas de experiencia y comprensión profunda. Si usted está tan seguro de que la comunicación con las águilas es imposible, dijo finalmente, tal vez estaría dispuesto a presenciar una demostración. No para apostar reputaciones ni para competir, sino para aprender algo nuevo sobre las maravillas que este mundo todavía guarda para quienes tienen ojos para ver y corazones para entender. Bartolomé sintió como si hubiera caminado confiadamente hacia lo que creía era terreno sólido, solo para descubrir que se encontraba al borde de un precipicio. La propuesta del anciano no sonaba como una concesión a su desafío, sino como una invitación a descubrir verdades que él no había considerado posibles. La multitud esperaba su respuesta, y Bartolomé se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno donde tendría que respaldar sus afirmaciones con acciones, o admitir que tal vez su comprensión del mundo no era tan completa como había creído. La tensión en la plaza de Tierra Bendita era palpable como el aire antes de una tormenta. Bartolomé se encontraba en el centro de un círculo de expectativas que él mismo había creado con su desafío público a las tradiciones del pueblo. La propuesta serena pero firme de Aigle sabio había transformado lo que comenzó como una demostración de superioridad comercial en algo mucho más profundo y significativo. Por supuesto que acepto presenciar su demostración, respondió Bartolomé, tratando de mantener el tono confiado que había caracterizado toda su presentación. Será interesante ver cómo explica científicamente cualquier coincidencia que pueda ocurrir. Aigle sabio asintió con la tranquilidad de quien ha vivido lo suficiente para entender que la verdad no necesita defenderse agresivamente, sino simplemente revelarse con paciencia. Entonces nos encontraremos mañana al amanecer, junto al arroyo donde las águilas vienen a beber. Traiga a quien desee como testigo de lo que veremos. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero las conversaciones continuaron en pequeños grupos que se formaban espontáneamente por toda la plaza. Algunos habitantes del pueblo discutían las implicaciones del encuentro que se avecinaba,
Otros compartían historias sobre experiencias previas con las habilidades de Aigle Sabio, y unos pocos expresaban curiosidad genuina por ver si las afirmaciones del comerciante sobre la imposibilidad de la comunicación animal tendrían algún fundamento. Bartolomé regresó a la posada con una mezcla de confianza y inquietud que no había experimentado en años. Como hombre de negocios exitoso, estaba acostumbrado a controlar las situaciones, a predecir resultados y a manejar las variables que afectaban sus transacciones comerciales. Pero esta situación había evolucionado más allá de sus parámetros habituales y se encontraba en territorio desconocido. Esa noche, mientras cenaba en el comedor de la posada, Bartolomé intentó racionalizar lo que podría esperar del encuentro matutino. En su mente, repasaba todas las explicaciones lógicas para los fenómenos que había observado. Las águilas probablemente venían al arroyo por razones completamente naturales relacionadas con la disponibilidad de agua y alimento. Cualquier aparente comunicación sería simplemente coincidencia interpretada por mentes dispuestas a creer en lo sobrenatural, y los consejos acertados del anciano se basarían en décadas de observación de patrones naturales y comportamiento humano, no en mensajes místicos de las aves. Todo tiene una explicación racional, se repetía mientras tomaba su café nocturno. Mañana demostraré que la ciencia y la lógica pueden explicar cualquier fenómeno aparentemente inexplicable. Sin embargo, una parte profunda de su mente registraba detalles que su racionalidad consciente prefería ignorar. La manera en que Aigle Sabio había aceptado el desafío sin mostrar ansiedad ni defensividad, la confianza serena en sus ojos cuando propuso la demostración y, sobre todo, la reacción respetuosa, pero expectante de toda la comunidad hacia el encuentro que se avecinaba. El amanecer llegó con una claridad cristalina que hacía que cada detalle del paisaje se destacara con nitidez extraordinaria. Bartolomé llegó al arroyo acompañado por don Fernando, el posadero, y por varios otros habitantes del pueblo que habían decidido presenciar la demostración. Encontraron a Aigle Sabio ya sentado en su roca habitual, vestido con sus ropas ceremoniales más elaboradas y con el collar de turquesas y plumas brillando suavemente bajo la luz dorada del sol naciente. «Buenos días, comerciante Mendoza», saludó el anciano con cortesía genuina. «Agradezco que haya venido a compartir este momento con nosotros». Bartolomé se ubicó a una distancia que consideró apropiada para observar claramente cualquier truco o manipulación que el anciano pudiera intentar. Su mente estaba alerta, preparada para detectar señales ocultas, ruidos artificiales, o cualquier otro método que pudiera explicar de manera racional lo que estaba a punto de presenciar. «Estoy listo para su demostración», declaró Bartolomé con una confianza que esperaba transmitir tanto autoridad como escepticismo científico. Aigle Sabio sonrió con una expresión que mezclaba comprensión y compasión. «Joven comerciante, lo que veremos ahora no es una demostración en el sentido que usted entiende. No es un espectáculo diseñado para impresionar o convencer. Es simplemente la manifestación de una relación que he cultivado durante décadas, basada en respeto mutuo, paciencia y la comprensión de que todos los seres vivos estamos conectados por hilos invisibles que trascienden nuestras diferencias aparentes». El anciano se puso de pie lentamente. Alzó sus brazos hacia el cielo que comenzaba a teñirse de colores rosados y dorados, y emitió un sonido que no era exactamente un silbido ni un canto, sino algo intermedio que parecía combinar elementos de ambos, con tonalidades que Bartolomé nunca había escuchado antes. Al principio, nada sucedió. El valle permanecía en la quietud típica del amanecer, con solo el murmullo suave del arroyo y el susurro de la brisa matutina entre los álamos. Bartolomé comenzó a sentir una satisfacción prematura, convencido de que su escepticismo estaba siendo validado por la ausencia de cualquier respuesta a la llamada del anciano. Pero entonces, como si hubieran materializado desde la nada, comenzaron a aparecer siluetas oscuras contra el cielo que se aclaraba, una por una, luego en grupos pequeños, y finalmente, en lo que parecía ser una migración organizada, las águilas comenzaron a volar hacia el arroyo desde todas las direcciones del valle. Bartolomé contó inicialmente 5, luego 10. Después perdió la cuenta cuando el número superó las 20 aves que se acercaban con vuelos majestuosos y coordinados.
No llegaban con la aleatoriedad típica de la vida silvestre, sino con una intencionalidad que desafiaba cualquier explicación basada en comportamiento animal instintivo. La primera águila se posó en una rama cerca de Aigle Sabio, luego otra en el suelo a pocos metros del anciano, después una tercera directamente en la roca donde él había estado sentado. En el transcurso de 15 minutos, más de 30 águilas habían creado un semicírculo natural alrededor del anciano apache, algunas posadas, otras volando en patrones circulares bajos, todas mostrando una tranquilidad y organización que parecía imposible en criaturas salvajes. Aigle Sabio comenzó entonces a emitir diferentes tipos de sonidos, algunos agudos y breves, otros prolongados y melodiosos, algunos que sonaban casi como palabras en una lengua desconocida. Y las águilas respondían, no todas al mismo tiempo, sino en secuencias que parecían seguir un patrón de conversación, con algunas aves respondiendo inmediatamente a ciertos sonidos, otras esperando su turno, y algunas emitiendo llamadas que claramente estaban dirigidas hacia águilas específicas dentro del grupo. Durante casi una hora, Bartolomé presenció un intercambio que desafiaba todas sus concepciones previas sobre la comunicación animal y las capacidades de comprensión entre especies diferentes. Las águilas no solo respondían a Aigle Sabio, sino que también parecían comunicarse entre ellas sobre la información que recibían, creando una red de intercambio que trascendía cualquier explicación basada en entrenamiento o condicionamiento. Al final de la sesión, cuando el sol ya había alcanzado suficiente altura para calentar el valle, las águilas comenzaron a dispersarse gradualmente, pero no de manera caótica. Se marcharon en grupos pequeños en direcciones específicas, como si hubieran recibido instrucciones particulares para cada contingente. Aigle Sabio se volvió hacia Bartolomé con la misma expresión serena que había mantenido durante todo el encuentro. «Comerciante Mendoza, ¿qué ha visto usted esta mañana?» Por primera vez en muchos años, Bartolomé Mendoza se encontraba completamente sin palabras, confrontado con una realidad que no encajaba en ninguno de los marcos conceptuales que había usado para entender el mundo. El silencio que siguió a la pregunta de Aigle Sabio se extendió por varios minutos que parecieron eternos. Bartolomé permanecía inmóvil, con la mirada fija en el punto donde la última águila había desaparecido en el horizonte, luchando internamente con una transformación que estaba ocurriendo en lo más profundo de su comprensión del mundo. Yo no sé qué decir», admitió finalmente, con una voz que había perdido toda la confianza y autoridad que lo habían caracterizado durante su estancia en Tierra Bendita. «Lo que acabo de presenciar no encaja en ninguna explicación que mi educación me haya proporcionado». Don Fernando y los otros testigos observaban esta transformación con una mezcla de comprensión y compasión. Muchos de ellos habían pasado por experiencias similares la primera vez que presenciaron las habilidades extraordinarias de Aigle Sabio, y recordaban la sensación desconcertante de descubrir que el mundo era mucho más misterioso y complejo de lo que habían imaginado. Aigle Sabio se acercó a Bartolomé con pasos lentos y deliberados, y por primera vez desde su llegada al pueblo, el comerciante no sintió la necesidad de mantener distancia física o emocional del anciano apache. Las barreras de superioridad cultural que había construido cuidadosamente durante décadas se habían desmoronado en el transcurso de una sola mañana. «Joven comerciante», dijo Aigle Sabio con una voz que llevaba décadas de paciencia y sabiduría. «Lo que ha visto esta mañana no contradice su conocimiento científico. Simplemente lo expande hacia territorios que sus maestros en las ciudades no han explorado todavía». Bartolomé levantó la mirada hacia los ojos profundos del anciano y por primera vez realmente lo vio. No como un obstáculo primitivo a sus ambiciones comerciales, no como un representante de tradiciones obsoletas, sino como un ser humano que había dedicado su vida a desarrollar una comprensión del mundo que trascendía los límites de lo que la educación formal consideraba posible. «¿Cómo es posible?», preguntó con genuina curiosidad, despojado completamente de la arrogancia que había caracterizado sus interacciones previas. «¿Cómo puede un ser humano comunicarse de esa manera con criaturas salvajes?» «La comunicación que ha presenciado», explicó Aigle Sabio mientras se sentaba en la hierba junto al arroyo, invitando a Bartolomé a hacer lo mismo. «No se basa en palabras como las que usted y yo estamos intercambiando ahora. Se basa en algo mucho más profundo.
la comprensión de que todos los seres vivos compartimos conexiones que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestros oídos pueden escuchar. El anciano tomó una piedra lisa del arroyo y la sostuvo entre sus manos mientras continuaba su explicación. Durante 70 años, he dedicado tiempo cada día a observar las águilas, a estudiar sus patrones de vuelo, sus llamadas, sus comportamientos en diferentes estaciones y condiciones climáticas. No como un científico que observa especímenes, sino como un amigo que aprende el lenguaje de otros amigos. Bartolomé escuchaba con una atención que no había prestado a nada en años. Toda su vida había estado enfocada en transacciones, en convencer a otros de adoptar sus productos o ideas, en demostrar su superioridad intelectual. Pero ahora se encontraba en el papel de estudiante genuino, hambriento de comprensión sobre algo que había desafiado todas sus suposiciones previas. Pero las águilas respondían de manera tan específica, insistió Bartolomé. No era solo comportamiento animal aleatorio. Parecían estar transmitiendo información precisa. Aigle Sabio sonrió con una expresión que combinaba orgullo paternal y humildad profunda. Las águilas ven el valle desde alturas que nosotros no podemos alcanzar. Vuelan distancias que nos tomarían días caminar. Observan patrones climáticos, movimientos de animales, cambios en la vegetación, actividades humanas en múltiples comunidades. Cuando aprende a escuchar su lenguaje, ellas comparten esta perspectiva amplia. El comerciante comenzaba a vislumbrar la magnificencia de lo que había presenciado. No era magia ni superstición, sino una forma de conocimiento que había evolucionado durante generaciones, basada en observación paciente, respeto mutuo y la comprensión de que la inteligencia y la comunicación adoptan formas mucho más diversas de lo que la educación formal enseñaba. Esta mañana, continuó Aigle Sabio, las águilas me informaron sobre una tormenta que se aproxima desde el noroeste. Llegará en 3 días. También me dijeron que hay una manada de ciervos moviéndose hacia el valle sur, lo que significa que los cazadores del pueblo tendrán buenas oportunidades si salen mañana temprano. Y me advirtieron sobre un deslizamiento menor en el sendero de la montaña, que debe repararse antes de que alguien resulte lastimado. Bartolomé se quedó sin aliento. Cada una de estas predicciones podría verificarse con el tiempo, proporcionando evidencia tangible de la precisión de esta forma de comunicación que él había descartado como imposible. ¿Por qué me está compartiendo esto?, preguntó con voz apenas audible. Después de la forma en que lo desafié públicamente, después de llamar superstición a su sabiduría, ¿por qué está siendo tan generoso conmigo? La respuesta de Aigle Sabio reveló la profundidad de su carácter de maneras que Bartolomé nunca había contemplado. Porque usted vino a nuestro pueblo con conocimientos genuinos que pueden beneficiar a nuestra comunidad. Sus herramientas modernas, sus métodos comerciales, sus conexiones con el mundo exterior, todo eso tiene valor real. El error no fue en lo que usted trajo, sino en creer que lo nuevo debe reemplazar completamente lo antiguo. El anciano se puso de pie y extendió una mano hacia Bartolomé, ayudándolo a levantarse. La verdadera sabiduría combina lo mejor de todos los mundos. Toma la eficiencia de sus herramientas modernas y la combina con la profundidad de nuestras tradiciones ancestrales. Usa la precisión de sus métodos científicos junto con la intuición desarrollada durante generaciones de observación cuidadosa. Por primera vez desde su llegada a Tierra Bendita, Bartolomé se sintió parte de algo más grande que sus propias ambiciones comerciales. La competencia entre su mundo y el mundo del anciano se había transformado en una oportunidad de síntesis, de crear algo nuevo que honrara tanto el progreso como la tradición. Aigle Sabio, dijo con una humildad que no había sentido en décadas, me gustaría aprender de usted, no para reemplazar mi conocimiento, sino para expandirlo hacia territorios que nunca imaginé posibles. El anciano asintió con satisfacción profunda. Y a mí me gustaría aprender de usted, joven comerciante. Sus conexiones con el mundo moderno pueden ayudar a nuestro pueblo a prosperar sin perder su alma. Juntos, podemos construir puentes entre dos formas de sabiduría que se necesitan mutuamente. Mientras caminaban de vuelta hacia el pueblo, Bartolomé sentía que no era la misma persona que había llegado a Tierra Bendita 2 semanas atrás. El encuentro con las águilas había transformado no solo su comprensión del mundo natural, sino también su percepción de sí mismo,
de su propósito y de las infinitas posibilidades que se abren cuando la arrogancia se transforma en curiosidad genuina. La lección más profunda no había sido sobre comunicación animal, sino sobre comunicación humana. La importancia de escuchar antes de hablar, de preguntar antes de afirmar, y de reconocer que la sabiduría verdadera a menudo viene de fuentes inesperadas que desafían nuestras suposiciones más fundamentales. Los meses que siguieron al encuentro con las águilas transformaron no solo la vida de Bartolomé, sino toda la dinámica de Tierra Bendita. El comerciante que había llegado con la intención de modernizar un pueblo atrasado se había convertido en el arquitecto de algo completamente inesperado. La primera colaboración verdaderamente exitosa entre conocimiento tradicional y métodos comerciales modernos que la región había presenciado. Bartolomé estableció su negocio permanentemente en el pueblo, pero con un enfoque completamente renovado. En lugar de intentar reemplazar las tradiciones locales con productos modernos, comenzó a estudiar cómo las herramientas y técnicas que había traído podían complementar y potenciar la sabiduría ancestral que Aigle Sabio representaba. La primera aplicación práctica de esta síntesis llegó cuando las predicciones meteorológicas del anciano Apache, transmitidas por las águilas, se combinaron con los barómetros y instrumentos de medición que Bartolomé había traído de las ciudades. El resultado fue un sistema de predicción climática de una precisión extraordinaria que benefició enormemente a los agricultores y ganaderos de toda la región. Las águilas ven patrones atmosféricos que nuestros instrumentos solo pueden medir después de que los cambios ya han comenzado. Explicaba Bartolomé a los visitantes que llegaban desde pueblos distantes para entender cómo Tierra Bendita había logrado aumentar sus cosechas en un 40% en una sola temporada. Pero la transformación más profunda en Bartolomé no era técnica, sino espiritual. Durante las sesiones matutinas con Aigle Sabio junto al arroyo, había aprendido no solo a observar el comportamiento de las águilas, sino a desarrollar una forma completamente nueva de percibir el mundo que lo rodeaba. La comunicación verdadera, le había enseñado el anciano durante una de esas mañanas doradas. No se trata de imposición ni de convencimiento. Se trata de creación de espacios donde diferentes formas de sabiduría pueden encontrarse y generar algo nuevo que beneficie a todos. Esta lección se manifestó de manera extraordinaria cuando una sequía severa amenazó la región durante el segundo año de la colaboración entre ambos hombres. Las águilas habían informado a Aigle Sabio sobre fuentes de agua subterránea en ubicaciones que los métodos tradicionales de prospección no habían identificado, pero la excavación de pozos requería técnicas y herramientas que solo los métodos modernos podían proporcionar. Bartolomé organizó una expedición que combinó la sabiduría ancestral sobre patrones de agua subterránea con equipos de perforación modernos que había mandado traer desde las ciudades. El resultado fue el descubrimiento de 3 acuíferos que salvaron no solo a Tierra Bendita, sino a 5 comunidades vecinas de una crisis que podría haber sido devastadora. La noticia de esta hazaña se extendió por todo el territorio, atrayendo la atención de funcionarios gubernamentales, académicos y comerciantes de regiones distantes que querían entender cómo un pueblo pequeño había logrado resolver problemas que comunidades mucho más grandes no habían podido superar. Durante una de estas visitas oficiales, un inspector territorial preguntó directamente a Bartolomé sobre los métodos que había usado para lograr resultados tan extraordinarios. «Señor inspector», respondió Bartolomé con una humildad que había tardado años en desarrollar, «el secreto no está en los métodos que yo traje, ni en las tradiciones que encontré aquí. Está en haber aprendido que la verdadera innovación surge cuando diferentes formas de conocimiento se respetan mutuamente y colaboran hacia objetivos comunes». Aigle Sabio, que había estado presente durante esa conversación, agregó con su sabiduría característica. El joven Bartolomé llegó aquí creyendo que tenía que elegir entre lo viejo y lo nuevo. Descubrió que la elección real era entre la separación y la unión, entre la competencia y la colaboración. Pero la transformación más profunda se reveló durante la celebración del 3er aniversario de la llegada de Bartolomé a Tierra Bendita. El pueblo había organizado una festividad que combinaba tradiciones apaches con costumbres hispanas y elementos de celebración urbana que el comerciante había introducido. Era una síntesis cultural que honraba todas las influencias sin sacrificar ninguna.
Durante el punto culminante de la celebración, Aigle Sabio pidió silencio y se dirigió a la multitud que incluía a habitantes locales, visitantes de comunidades vecinas y observadores oficiales que habían venido a documentar los métodos exitosos del pueblo. Hace 3 años, comenzó el anciano con voz que llegaba claramente a todos los rincones de la plaza. Un comerciante llegó a nuestro pueblo convencido de que tenía que enseñarnos cómo vivir mejor. Pero lo que realmente sucedió fue que todos aprendimos juntos cómo crear una forma de vida que ninguno de nosotros habría podido imaginar por separado. Se volvió hacia Bartolomé, que estaba sentado en primera fila junto a su esposa, una maestra local con quien se había casado el año anterior, y sus 2 hijos adoptivos, huérfanos del pueblo que había acogido con amor genuino. Bartolomé Mendoza llegó aquí como un comerciante, continuó Aigle Sabio, pero se convirtió en algo mucho más valioso. Un constructor de puentes entre mundos diferentes, un traductor de lenguajes que parecían incompatibles, un hermano que eligió aprender en lugar de solo enseñar. La multitud estalló en aplausos, pero Aigle Sabio alzó la mano pidiendo silencio para continuar. Pero la lección más importante que todos hemos aprendido es que la sabiduría verdadera no pertenece a ningún pueblo, a ninguna tradición, a ninguna forma de educación particular. Pertenece a quienes tienen la humildad de reconocer que siempre hay más que aprender y la valentía de cambiar cuando descubren verdades más profundas. Entonces, sucedió algo que nadie había planeado, pero que se había vuelto natural después de 3 años de colaboración. El cielo sobre la plaza comenzó a llenarse de águilas. No las docenas que habían aparecido durante la primera demostración, sino centenares que llegaban desde todas las direcciones, creando una sinfonía visual de vuelos coordinados que parecía una celebración celestial. Bartolomé se puso de pie, y con una habilidad que había desarrollado durante años de práctica matutina, emitió la llamada que había aprendido de Aigle Sabio. Las águilas respondieron inmediatamente, descendiendo en espirales organizadas hasta formar círculos concéntricos sobre la celebración. «Hace 3 años», dijo Bartolomé con voz que temblaba de emoción, «yo habría llamado superstición a lo que estamos presenciando. Hoy sé que es la manifestación visible de algo mucho más profundo. La armonía que es posible cuando los seres inteligentes eligen la cooperación sobre la competencia, la comprensión sobre el prejuicio, el amor sobre el miedo». Las águilas permanecieron volando sobre la plaza durante toda la celebración, como si fueran testigos celestiales de la transformación que había ocurrido no solo en un hombre, sino en toda una comunidad que había aprendido que la verdadera prosperidad viene de honrar tanto la tradición como la innovación, tanto la sabiduría ancestral como el conocimiento moderno. Al final de la noche, cuando las últimas águilas se alejaron hacia las montañas y la multitud comenzó a dispersarse, Aigle Sabio y Bartolomé se quedaron solos en la plaza, contemplando las estrellas que brillaban con una claridad que parecía reflejar la claridad que ambos habían encontrado en sus propias vidas. «Maestro», dijo Bartolomé, usando el título que había adoptado naturalmente durante los años de aprendizaje, «¿cómo supe usted desde el principio que yo podría aprender estas lecciones?» Aigle Sabio sonrió con la expresión de quien ha vivido lo suficiente para entender los misterios más profundos de la naturaleza humana, porque las águilas me dijeron que usted tenía un corazón noble debajo de todo ese orgullo. Y las águilas nunca se equivocan sobre la verdadera naturaleza de las personas. Bartolomé miró hacia el cielo estrellado, donde las últimas siluetas de las águilas desaparecían en la distancia, y supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier éxito comercial que hubiera imaginado. Había encontrado su verdadero propósito como constructor de puentes entre mundos diferentes, como traductor de sabiduría ancestral para tiempos modernos, y como testimonio viviente de que la transformación más profunda siempre comienza con la humildad de reconocer cuánto nos queda por aprender. El comerciante arrogante había muerto para que naciera un sabio humilde, y las águilas habían sido las parteras de esa transformación que cambió no solo una vida, sino toda una comunidad, demostrando que la verdadera grandeza humana se mide no por lo que podemos imponer, sino por lo que podemos aprender, compartir y construir juntos.